¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una jornada más de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Nos da mucho gusto estar en este momento, en esta tarde, para hablar de una de las ediciones importantes de nuestra casa editorial, la editorial de la Universidad Veracruzana. Y digo importantes porque aquí hace una unión muy peculiar, muy especial con la Academia Mexicana de la Lengua, a través de ese libro que se llama Contemporáneos y otras lecturas, de Miguel Capistrán, un gran crítico literario, nacido en Córdoba, Veracruz, ilustre veracruzano, Miguel Capistrán, personaje muy importante en la cultura de México, sobre todo por allá la mitad del siglo XX, y sobre ello pues, nos van a platicar tres personajes muy importantes. Tendremos una buena charla esta tarde, los invitamos a que nos acompañen, porque se va a hablar sobre Miguel Capistrán, su obra, y para ello estará aquí Sergio Tellespón, que es parte fundamental de este trabajo, Adolfo Castañón, que forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua, y el director de la editorial de la Universidad Veracruzana, Edgar García Valencia, con quien se quedan ustedes. Adelante, Edgar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mucho gusto que estén con nosotros en esta presentación que, como comentó Germán, es un esfuerzo conjunto entre la Academia Mexicana de la Lengua y la Universidad Veracruzana. Por el trabajo de Miguel Capistrán, por todos los estudios que había hecho y por su vínculo, no solamente de nacimiento, sino la gran relación que tuvo él a lo largo de toda su vida con Veracruz y con los autores veracruzanos, con la misma Universidad Veracruzana. Era fundamental, digamos, tener en nuestro catálogo, participar en esta coedición, que agradecemos enormemente el trabajo de compilación, toda la revisión de este material y la propuesta que hizo Sergio Tellespón para la Academia Mexicana de la Lengua y con nosotros. Quiero agradecer primeramente a la Academia, a Agustín Herrera, su coordinador editorial, a todas las personas que participaron, a Sergio Negrete en la corrección de estilo y fundamentalmente al comité editorial de la Academia, en donde se encuentra también Adolfo Castañón en ese comité, y por su medio pues extendemos un saludo a todos los miembros del comité editorial que también nos permitieron participar de esta obra. Vamos como es un libro de Miguel Capistrán, vamos a escucharlo en unos audios que nos hicieron favor de hacernos llegar Adolfo Castañón. Vamos a escuchar primero que nada a Miguel Capistrán. Y Borges, desde luego, pues tenía ya contacto con la literatura mexicana desde también los años 20 por medio del grupo de los estudiantistas, de los cuales la figura más notable era Manuel Márquez Arza. Y en esa relación que había entre los ultraístas, que eran los argentinos y los españoles, con los estudiantistas, que son los equivalentes de estos que se llamaban ultraístas. Sin embargo, con la diferencia de que los estudiantistas eran de izquierda. Bueno, esta es una pequeña muestra de una opinión, de un audio de Miguel Capistrán, en donde gran parte de su, digamos, Miguel Capistrán tenía muchísimos intereses, pero creo que fundamentalmente, y este libro se llama Contemporáneos y otras lecturas, justo porque gran parte de su interés era en la generación de contemporáneos, entre ellos Viurrutia, Cuesta. Creo que el libro nos permite un poco encontrar esa personalidad de Miguel Capistrán, que era siempre en alguna publicación tenía alguna novedad, había encontrado algún papel o algún documento de alguno de los miembros de Contemporáneo, de algún personaje que siempre nos compartía. Y creo que eso sigue pasando incluso este libro. Este libro sigue
sigue develando mitos, sigue derruyendo algunas ideas que teníamos sobre algunas leyendas en la literatura mexicana. Y sobre esto quisiera que nos hablara un poco Sergio Telles Pon, compilador de este texto, y a quien ahora le cedo la palabra. Hola Edgar, hola maestro Castañón, pues muchas gracias por la invitación, por la presentación de este libro de Miguel. Y bueno, sí, bien, como bien lo decías, pues este libro muestra un poco pues las distintas investigaciones, gustos, eh, no sé cómo decirlo, pues curiosidades, ¿no? Miguel era una persona muy curiosa siempre que quería saberlo todo e investigar un poco de todas partes. Y si bien, como bien decía Edgar, Miguel se concentró en la mayor parte de su vida y de su tiempo a investigar a contemporáneos, también tuvo otras lecturas y otros hallazgos y otras investigaciones. Y este libro trata de pues reunirlas todas, ¿no? O la gran mayoría de las que de las que le interesaron, digamos. Por eso hay, por ejemplo, un texto sobre el periquillo Sarmiento, que es una curiosidad, y también hay un texto largo, bastante largo, sobre los visitantes extranjeros y artistas, escritores, sobre todo, que vinieron a México durante la primera mitad del siglo XX y que era otro tema que le interesaba mucho a Miguel, ver estas presencias en México que contribuyeron en mucho a darle pues un ambiente de cosmopolitismo, de modernidad, que se relacionaron con otros artistas y que en esas relaciones pues crearon muchas nuevas eh, pues manifestaciones artísticas, ¿no? Creo que el cine mexicano, pues, por ejemplo, se alimentó mucho de la influencia de Sergei Eisenstein cuando estuvo aquí en México, lo mismo la fotografía cuando vinieron Tina Modotti y Edward Winston, en fin, y esos aspectos, esas relaciones era algo que le interesaba mucho a Miguel, ¿no? Por otra parte, este libro también lo quise hacer como una continuidad o digamos como un segundo tomo de otro libro suyo que se llama Los contemporáneos por sí mismos, que fue un libro que publicó en 1994 en el Conaculta. Y lo que pasa es que Miguel, bueno, escribía, investigaba mucho sobre esta generación, eh, pero digamos, nunca, siempre escribía sobre ellos y los publicaba en distintos periódicos o revistas o suplementos, y esos textos quedaban un poco olvidados en estas publicaciones, ¿no? Y entonces en los contemporáneos por sí mismos, él rescató varios de sus colaboraciones, digamos, repartidas o regadas por distintas publicaciones, y las reunió en ese libro. Entonces lo que quise hacer con este libro justamente era un poco lo mismo, reunir, buscar, localizar algunas de los textos que escribió y juntarlos en un solo tomo, ¿no? Por eso digo que es un poco el mismo aspecto o el mismo sentido o el mismo espíritu del otro libro, y por eso creo que se complementan. Ahora, lo que pasaba también es que Miguel pues no ampliaba esas investigaciones, ¿no? Digamos, no hacía un libro en concreto sobre un aspecto en particular de alguno de estos miembros, y sin embargo, en esos algunos breves ensayos o artículos, hay otros más largos, pero siempre había muchísima información, ¿no? Muchísimos datos importantísimos, muchos datos curiosos, cosas que revelaba él, porque él lo sabía de primera mano, ¿no? Tuvo relación con varios de ellos,
que le confiaron pues mucha información. Y entonces, bueno, yo creo que eran muy valiosos justo por eso, ¿no? Por toda la información que contienen. Y lo lamentable, digo, es que no ampliaba esas investigaciones, no desarrollaba más estos artículos y estos ensayos que podrían haber dado pues para un librito, ¿no? Investigar o profundizar, y además con todo lo que sabía Miguel, pues sí le daba para, para escribir un librito, pero bueno, él no lo hacía y lo dejaba todo en estos artículos, estos ensayos, y de ahí también la necesidad de reunirlos y rescatarlos para, como digo, pues volver a poner en circulación o tener más a la mano estos datos, estas precisiones, esta información que él tenía de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, este libro contiene muchos textos, digamos, en los últimos, yo calculo unos 25, 30 años, es el grueso de los textos, aunque como decía en el caso del ensayo del Periquillo Sarmiento, que fue una revelación que me hizo el maestro Adolfo Castañón, cosa que le agradezco, es un texto bastante viejo, ¿no? De los años 60, y que sin embargo hace una lectura bastante actual o precisa de este clásico de la literatura en lengua española, ¿no? Y finalmente hay unos textos, pues en recuerdo de amigos cercanos o maestros que fueron de Miguel, como lo fueron Luis Mario Schneider y Antonio de la Torre, y los quise también compilar porque, eh, digamos, habla un poco del Miguel eh, que le agradece o que reconoce en otros la amistad, en el caso de Mario Schneider, que no solo fue una amistad entre ellos, sino que fue una amistad que también llegó a la familia Capistrán, a las hermanas, y en el otro caso de Antonio de la Torre, que era, bueno, que fue maestro de muchas generaciones, ¿no? Y que sus discípulos, pues seguimos por aquí dando batalla y poniendo en práctica las enseñanzas que él nos dio en las aulas, ¿no? Y creo que eso lo muestra también este ensayito de Miguel Capistrán, donde reconoce pues esta deuda con el maestro Antonio de la Torre, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si vamos a escuchar otro audio de Miguel o le paso la palabra al maestro Castañón. Vamos a escuchar al maestro Castañón y bueno, yo me quedo con muchas cosas que has mencionado. Tómalas que si hay oportunidad lo retomaremos en un momento más. Pero creo que la curiosidad es una palabra que lo define de pies a cabeza en todos los ámbitos, en todos los temas y en todas las edades. Incluso estamos recordando hace un momento cuando lo conocimos y creo que habremos tenido 20 años cuando conocimos a Miguel Capistrán y nos brindó todo su apoyo, toda su amistad cuando estábamos saliendo de la adolescencia casi. Y tenía, digamos, amistades, digamos, a través de varias generaciones, que lo hacía también un maestro. Creo que eso era parte de esa generosidad que él desprendía y de ese desinterés en otorgar también información y datos sobre temas que uno estaba buscando, sobre autores que uno estaba investigando y que él generosamente acercaba también toda la información que está disponible digamos, ahora sí que a chicos y a grandes. Le cedo ahora el micrófono a Adolfo Castañón, que es también miembro de la academia y gran amigo de la Universidad Veracruzana y su editorial. Muchas gracias. Muchas gracias a Dios que nos dejó llegar aquí a todos. A Edgar García Valencia, director del editorial de la Universidad Veracruzana. A la Academia Mexicana de la Lengua, que me pidió que representara yo a la corporación en este acto.
a Sergio Telles Pon, no solo por la presencia en este acto, sino, digamos, por haber sido el autor de esta pequeña enciclopedia Capistranis, que yo diría que, en cierto modo, es el discurso de ingreso de a la Academia Mexicana de la Lengua que Miguel no pudo pronunciar. No pudo pronunciar ese discurso, pero aquí tenemos este libro maravilloso que hizo con amor, rigor, cuidado, celo, exigencia, Sergio Telles Pon, su amigo y discípulo. Pero ¿quién era Miguel Capistrán? ¿Quién era realmente? Bueno, yo acabo de decir, lo dijo también Sergio, lo acaba de decir Edgar, trajeron a la mente, a la presentación, la palabra curiosidad. Y uno de los grandes curiosos críticos literarios del siglo XX es Walter Benjamin, el autor de Capital, París, Capital del siglo XIX, que es uno de mis libros, digamos, de compañía, de cabecera. Y no es que Capistrán haya leído a Benjamin, me quedo con esa tentación de preguntarle a Miguel en el otro mundo si leyó o no leyó a Walter Benjamin. Pero eso es lo de menos, porque lo encarnó. Miguel Capistrán era un paseante, una figura que determina las investigaciones de Benjamin, un paseante por la cultura, por la ciudad, por las letras, por los libros, pero no por cualquier grupo de escritores, sino por ciertos autores curiosos, que hay una palabra que le gustaba mucho usar a José Luis Martínez, que decía, y que también le oía a Capistrán, que decía, vente, vamos a curiosear qué hay por ahí. Y justamente Miguel era un hombre que curioseaba en las letras, curioseaba en el cine, en las artes plásticas, en la ciudad, y esa curiosidad obviamente lo llevó a salirse de casa, es decir, del terruño nativo nacional, y a conectar con el ámbito del cosmopolitismo. Y esa curiosidad también lo llevó, y lo dijo de alguna manera tanto Sergio como Edgar, a ser un personaje desprendido, una palabra que le gustaba mucho, vamos a decir que practicaba Jorge Cuesta, de un gran desprendimiento. Cuesta, el escritor más desprendido de todos, al que Capistrán y Schneider rescataron, salvaron, y en cierto modo lo que ha hecho ahora Sergio Telles Pon es salvarnos a Miguel Capistrán de la dispersión y darnos un microcosmos, un cosmos, un cronotopo capistranis, que es este libro. Este libro es un libro que trae artículos sobre cine, artes plásticas, política, pero aunque me gusta tartamudear sin guión, ahora voy a seguir tartamudeando con guión. Las 269 páginas del volumen dado por Sergio Telles Pon, amigo y discípulo de Miguel Capistrán y editado por la Academia Mexicana de la Lengua, ahí Alejandro Higashi, Agustín Herrera, todos los que participaron en la edición, y por la Universidad Veracruzana, Edgar García Valencia, Jesús Guerrero, a través de su dirección editorial, y por la Fundación Pro Academia, con el apoyo de la CEP. Es el resultado de un afortunado delta, ríos que se juntan y hacen un delta. 6 fotografías iluminan y visten con sus imágenes este recinto editorial. No digo recinto porque es como invocar que el libro es como un museo, que incluye 52 textos, número cabalístico,
incluida la presentación de Miguel Capistrán, último de los contemporáneos, de su investigador, crítico, cómplice, Sergio Telles Pon. La iniciativa de reunir los textos de Miguel Capistrán, planteada a la Academia Mexicana de la Lengua por Sergio, coincidió con el acto público póstumo en que se anunció que las hermanas de Miguel donarían a la Academia Mexicana de la Lengua los papeles y libros que componen su legado. Fue un momento muy emotivo. Y en ese momento se dijo que no había podido decir su discurso. Y yo digo ahora que tenemos la felicidad de tener entre las manos lo que habría sido, digamos, más que su discurso, su legado, su testamento editorial. Fallecido el 25 de septiembre de 2012, el cuerpo de Capistrán no fue despedido en una funeraria convencional. No. No hubo ni Galloso ni García López, ni Tangasi. El azar y la buena voluntad de Alicia Reyes, entonces directora de la Capilla Alfonsina, hicieron que en la sala de ese espacio, que yo digo que es un santuario, y aquí menciono a Javier García Diego, su actual director, que fue la casa biblioteca de Alfonso Reyes, uno de los personajes que anda recorriendo, paseándose por este libro, fue el lugar donde fuimos a acompañar el cuerpo de Miguel Capistrán Laguna cuando falleció. Al morir, Capistrán, nacido el 8 de mayo de 1939, tenía apenas 73 años. Fue elegido para ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua el 27 de octubre de 2011 y no llegó a pronunciar su discurso de ingreso. Como lo he dicho ya, en mi muy personal sentir, esta miscelánea documental, miscelánea es equivalente de ensalada, informada y sabrosamente anecdótica, quizás podría ser considerada como una lección académica que cumple con amplitud esa función, además de ser un homenaje vivo y documentado a su viva memoria crítica que debemos al perseverante e inteligente Telles Pon. En Contemporáneos y otras lecturas de Capistrán, de Miguel Capistrán, el lector no solo va a oír y a leer a este, sino a aquellos que sabemos, a saber, Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Celestino Gorostiza, Salvador Novo, Jorge Cuesta y los otros socios de esa unánime empresa colectiva, Antonieta Rivas Mercado, José Vasconcelos, Alfonso Reyes. Hacia atrás en el tiempo se va a dibujar la silueta, qué curioso, de ese, digamos, contemporáneo avant la lettre, que fue Fernández de Lizardi, con las apuntaciones acerca del Periquillo Sarmiento, escrito en 66, cuando Miguel todavía no cumplía 30 años, y hacia adelante y alrededor los perfiles de Nemesio García Naranjo, Rosario Castellanos, importantísima en la formación ética, espiritual y política de Miguel, Juan José Arriola, de quien se rescata alguna página, y Antonio Alatorre, el último texto de la compilación, publicado póstumamente en noviembre de 2012, cuando Miguel llevaba unos meses de haber desaparecido. Y aquí debo decir que yo conocí a Sergio Telles Pon en casa de Antonio Alatorre y que de algún modo su afilada humanidad, la de Sergio, me recuerda la del filólogo y traductor de Marcel Bataillon. Si alguien me preguntara cómo definiría yo contemporáneos de estas lecturas, diría que es para mí como un juego de cajas de muñecas rusas, donde dentro de cada muñeca se esconde otra. O sea, cada ensayo nos habla de esto que está hablando, pero también habla de otra cosa, y de otra cosa, y de otra cosa. Y es típico de la sintaxis mental de nuestro paseante, de nuestro peripatético Capistrán. La psicología, la sintaxis de la caja rusa, donde una cosa esconde otra. Caja y casa de muñecas, pues resulta que en cada capítulo se da una persona
un momento, un episodio pintoresco y memorable o entrañable, y así el libro termina funcionando como una microhistoria de las letras mexicanas, en cuyas páginas se pasa revista a ciertos momentos axiales, decisivos, bisagra de la cultura mexicana, como por ejemplo, y ese es uno de los capítulos más emotivos de este libro, que sinceramente les recomiendo a los que están oyendo esta presentación, a los que la van a leer, que pasen la voz. Las últimas horas o los últimos días de Jorge Cuesta o de Javier Villaurrutia, que están retrasados con mano maestra por Miguel, pero que Sergio ha sabido enmarcarlos, y en los que desde luego sentimos y oímos y escuchamos, gracias a Capistrán y a Telles Pont, esas letras. También están las letras de Antonieta Rivas Mercado sobre José Vasconcelos o la voz de Rosario Castellanos. Era Capistrán un catador de almas esenciales. Y este libro, organizado y editado por Sergio Telles Pont, se ofrece entonces como una alacena de reliquias guardadas que salen a la mesa y toman la palabra. Aquí no está hablando Sergio, no está hablando Miguel Capistrán, están hablando Gorostiza, Cuesta, Villaurrutia, Reyes, Vasconcelos, Arreola, Rosario Castellanos. O sea, esta cola de novia que trae Miguel Capistrán en este libro nos trae a toda la tribu, las palabras de la tribu que este libro purifica. Así pues, hay libros, textos recuperados de Villaurrutia, Gorostiza, Arreola, anónimos del principio del siglo XX, que el astuto Capistrán ha sabido inscribir en su texto para realizarlo mejor. Pero además hay fragmentos de esa novela que Capistrán pensaba escribir sobre Cuesta y cartas póstumas muy emotivas dirigidas a Salvador Novo o a Luis Mario Schneider. En esas cartas póstumas lo que sentimos, lo que yo siento es que había una fusión espiritual, anímica, una complicidad, una fraternidad entre Novo, Capistrán, Schneider y los entretelones y bambalinas de la cultura mexicana, como pueden demostrar, por ejemplo, este delicioso capítulo sobre las bambalinas y entretelones del teatro popular en México en sus sketches de los años 30 del siglo XX, o esa cadena noticiosa de México y los contemporáneos en el siglo XX, o los textos relacionados con la exposición de las curiosidades literarias publicadas en el boletín Carta Blanca. En el texto de México y los extranjeros en el siglo XX, 1921, se ve la mirada política, crítica, nada complaciente que tenía Capistrán, tanto de México como de las letras y la política internacional. Y ahí también podemos ver por qué Monsiváis lo respetaba tanto. En fin, no se puede saludar con justicia esta galería de presencias vivas si no se reconoce el ojo y el pulso atinado de Sergio Telles Pont, que con esta panorámica antológica de su maestro, guía y amigo, se acredita como el salvador editorial del último de los contemporáneos, como él llama al dandy, al paseante, al curioso, que fue Miguel Capistrán, en la presentación de este libro, cuya presencia será desde ahora obligada en las bibliotecas de los estudiosos y necesaria para cualquiera que quiera acercarse a sus obras. Felicidades, Sergio. Felicidades, Edgar. Gracias. Gracias, Adolfo, por tu lectura de esta obra, por estas palabras para no solamente al libro, sino para Miguel Capistrán. Y a él vamos a escucharlo ahora mismo con otra intervención. Adelante. Lo demuestran muchas de las encuestas que incluso que se han hecho a nivel de lectores jóvenes que consideran que entre los poetas mexicanos del siglo XX, Villaurrutia, Gorostiza son los más
reconocidos del grupo en el cual de alguna manera, digamos, militaron estos poetas. Pero sobre todo Gorostiza tiene una gran significación porque su gran poema, Muerte sin fin, sigue siendo un poema que corresponde a todas las épocas. Y en esta época incluso es un poema que todavía tiene la frescura con que apareció hace 70 años precisamente. Y es pues un monumento verdaderamente de la poesía mexicana. Además, todo el cuerpo de significados, el trasfondo que tiene también este poema, tiene una vigencia igualmente permanente. O sea que, por lo mismo, sigue siendo un poema muy, muy actual. Pero sobre todo es un poema que no tiene dentro de nuestro panorama poético, difícilmente se le puede encontrar un parangón. Si bien dentro de las letras latinoamericanas, digamos, por ejemplo, estaría el Altazor de Huidobro, o se ha dicho también que Piedra de Sol de Octavio Paz, o en la literatura española con el Cántico de Jorge Guillén. Y no ha sido sino muy recientemente en que en algunos otros ámbitos, sobre todo en el medio español, se le empieza a dar atención tanto al grupo como sobre todo a este poema. Si bien, claro, Muerte sin fin no ha dejado de ser estudiado por personas de otras nacionalidades. No obstante, no se le había dado el relieve que tiene realmente este poema dentro de la poesía en lengua española. Pero realmente, comparándolo dentro de la tradición poética mexicana, quizás solo el Primero Sueño de Sor Juana tenga una equivalencia con Muerte sin fin, en este sentido de proyecto ambicioso y de todo el trasfondo que tiene Muerte sin fin. Pues escuchamos a Miguel Capistrán hablando sobre Gorostiza, sobre Muerte sin fin, sobre este gran poema de la literatura mexicana del siglo XX. Y bueno, es que es gran parte, repito, es una parte medular de sus intereses era sobre esta generación de contemporáneos, sobre obviamente está Gorostiza, pero está también primordialmente creo que Villaurrutia y Cuesta ahí no solamente por una cuestión de querencia por el terruño, ambos cordobeses, creo que eso era lo de menos en ese sentido. Capistrán, que si bien yo creo que siempre se anunciaba como cordobés, siempre mencionaba él, lo ponía por delante cuando recordaba que se presentaba así, sabes que yo soy de Córdoba, quizá un poco así a la manera de Arreola, así recordando este origen, este origen de una ciudad de provincia, en donde él, digamos, rescataba también la gran memoria de todos, de los escritores, de los artistas, de los pintores que surgían de esos sitios y que tanto han aportado no solamente a la literatura, sino al arte mexicano. Leyendo el texto me surgen varias preguntas. Comenzaba yo diciendo que, bueno, siempre Capistrán tenía alguna novedad en algunas de sus publicaciones. Veamos sus artículos siempre esperando que sacara algún texto, algún papel olvidado por ahí de alguno de estos personajes. Pero quiero preguntarle a Sergio qué fue lo que él fue encontrando
al ir hurgando los papeles de Capistrán? ¿Qué lo sorprendió? Digamos, me sorprenden varias cosas, entre ellos desconocía que él se quería dedicar a ser bailarín. Desconocía también que cómo había de un plumazo desvanecido esa leyenda de Cuesta que se había emasculado, así como otros tantos mitos que uno tras otro lo van digamos, dejando en el texto de una manera fabulosa. Pero Sergio, ¿cuál fue digamos, cuáles fueron algunas de las sorpresas que te llevaste cuando comenzaste a compilar la obra? Ya. Bueno, antes de contestar tu pregunta, Edgar, quiero agradecerle al maestro Castañón su generosa presentación. Muchas gracias. Y ahora que lo escuchaba, me imaginaba yo un poco también como en el papel de Capistrán cuando él rescataba las obras de Cuesta, de Villaurrutia, que ese trabajo de rescate que él hizo, pues ahora no sé si inconscientemente o por una influencia de él mismo, yo acabé siendo él el rescatador de Miguel, ¿no? No había caído en la cuenta de eso hasta ahora y bueno, pues sí, no sé si son las herencias, ¿verdad? O las influencias, no sé. Fíjate que, Edgar, para contestar tu pregunta, pues sí, son muchas sorpresas, sobre todo porque como tú bien lo dijiste al principio y el maestro Castañón lo repitió, Miguel era muy desprendido en la información o los datos que él tenía y manejaba sobre esta generación, ¿no? Y bueno, yo, digamos, era un poco el cercano a Miguel porque yo investigué a Villaurrutia y intenté hacer una tesis o una biografía de Villaurrutia y ese era como el motivo o el acercamiento que tuve con Miguel, ¿no? Pero había otros, como yo, discípulos jóvenes, como tú mismo, Edgar, que estudiabas a Cuesta y a Moro, mi amiga Taide Acosta Gamas, que estudiaba a Antonieta, Israel Ramírez, que estudiaba a Cuesta. Entonces, como que cada quien se enfocaba en su personaje de estudio y de alguna manera, pues, no ignorábamos del todo al otro, pero sí no le poníamos demasiado interés. Y entonces, bueno, pues yo me enfocaba en los textos de Villaurrutia, ¿no? Pero al compilar este libro, pues una de las sorpresas con las que me encontré, contestando tu pregunta, pues es que también tenía Miguel una especial o particular admiración o no sé, gusto por Cuesta y por Gorostiza, ¿no? Esos eran como otros personajes que él dominaba muy bien. Y Novo, por supuesto, porque bueno, fue pues también su discípulo, su asistente. Y lamentablemente creo que en el libro no hay tantos textos de Novo como los hay de Gorostiza y de Villaurrutia, pero me asombra eso que investigaba a estos dos autores también con bastante facilidad. Ahora, debo decir que este libro, en realidad, yo lo pensé, o sea, me ocurrió más bien, cuando preparábamos la exposición Los Contemporáneos y su Tiempo en el Palacio de Bellas Artes, que eso fue en 2016, creo, 2015, 2016, por ahí. Y entonces, Rafael Vargas, que era el responsable de hacer el catálogo de la exposición, pues me consultó y me dijo qué texto de Miguel podríamos incluir para que esté presente. La idea era que estuvieran presentes pues, los grandes investigadores del tema, que eran Miguel Capistrán y Luis Mario Schneider, y entonces me dijo cuál texto de Miguel y cuál texto de Luis Mario, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a investigar o a reunir o a buscar más o menos un texto que ilustrara esta generación y que, como decía hace un momento, pues estaba regado, disperso
en otras publicaciones, ¿no? Y fue ahí cuando dije, todo esto tiene que volverse a reunir en un mismo libro y volverse a poner en circulación, porque bueno, finalmente los periódicos quedan en una hemeroteca y son periódicos o revistas de hace 20 años, como decía. Entonces, bueno, también había la necesidad de volver a poner en circulación estos textos, ¿no? Por lo que decía de que contiene información, datos que van a ayudar mucho a investigadores. Y de ahí fue que surgió este libro. Y me acuerdo que al primero pude pegar y tú lo aceptaste. Te agradezco mucho que lo hayas aceptado, porque como bien me decías, pues Veracruz tiene una deuda con Miguel y de alguna manera esta es una forma de pagársela, ¿no? Y luego, como bien decía el maestro Castañón, en una sesión de la academia, cuando las hermanas Julia y Francisca donaron a la academia toda su biblioteca y sus papeles, bueno, se planteó también la posibilidad de rescatar sus textos, ¿no? Y fue ahí cuando dije, es que ese libro ya está prácticamente listo, ¿no? Ya está casi hecho. Y fue ahí cuando los reuní a la academia y a la veracruzana y bueno, se dio este feliz encuentro y esta generosidad de las dos instituciones para hacerlo posible. Y bueno, también cuando investigábamos sobre esta exposición que se hizo en Bellas Artes, bueno, uno cree que domina el tema, ¿no? Uno cree que domina los temas después de, no sé, 15, 20 años de investigarlos. Y cuando tienes que investigarlos realmente o más profundamente para algo que tienes que preparar con urgencia, pues descubres muchas otras cosas más, ¿no? Y ya se verán en los papeles que están en la academia, pero entre los papeles que nos encontramos cuando investigábamos para la exposición y que estaban en manos de Miguel, fíjate que están como las calificaciones, las hojas de calificaciones, ¿cómo se llaman esas cosas que nos daban en la primaria? Las boletas, exacto. Las boletas. Están las boletas de Jorge Cuesta. Uh-huh. Están las boletas de Jorge Cuesta cuando estudiaba en Córdoba. Y hay unas fotos muy bellas de Jorge Cuesta de niño. Pues era porque la boleta es el papel, evidentemente trae las calificaciones, ¿no? De matemáticas, cuánto sacó, etcétera. Y trae una fotito ahí de Jorge Cuesta, niño, ¿no? No sé cuántos años habrá tenido Cuesta, pero bueno, ahí está esa curiosidad. Luego también lo que nos encontramos que tenía Miguel eran los telegramas de todas las, bueno, de muchas personas, varias, no sé cuántos, pero de las telegramas de condolencias a la familia Cuesta por el suicidio o la muerte de Jorge Cuesta, ¿no? En la Ciudad de México. Y es un tambache de telegramas que están ahí amarrados con un papel y que, bueno, ahí se verá quién mandó condolencias cuando Jorge Cuesta se colgó, ¿no? De la reja de este sanatorio. Y finalmente, otra de las curiosidades que nos encontramos fue el cuaderno de primeros poemas de Salvador Novo, de la pluma y mano de Novo, sus primeros poemas en un cuaderno que está encuadernado en unas tapas rojas y bueno, es una joya, es una sorpresa. Yo cuando lo vi dije, Miguel, ¿cómo es que tenías esta maravilla que es de un Novo jovencísimo, también un Novo adolescente, que yo creo que es cuando estaba en Torreón, en tu tierra natal, Edgar, de cuando vivió ahí una temporada, ¿no? Huyendo de los revolucionarios. El propio Novo pues escribió ahí esos poemas, sus primeros poemas, y esos están en la hora biblioteca de la academia, en este fondo de Miguel, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas sorpresas. Eso fue, digamos, lo que pude ver
rápidamente, te digo, en esta investigación urgente para la exposición, pero seguramente hay muchas más sorpresas. Ya el maestro Castañón y los bibliotecarios de la academia nos dirán qué más joyas guardaba Miguel en su biblioteca, ¿no? Sí, eso quería preguntarle a Adolfo. ¿Esto es posible consultarlo? Sí, adelante, Adolfo. Vamos por partes. Primero, sí, no es, teóricamente sí es posible consultarlo porque la academia pues es una entidad, aunque no es pública de la federación, es una sociedad civil abierta, pero en este momento pues por distintas razones técnicas no es posible consultarlo por la pandemia y porque en parte todavía no se ha clasificado el tema, entonces, y no se ha podido organizar como se debe. Entonces, están ahí los documentos que yo conozco, porque a mí me tocó ser, digamos, El receptor. Pues no, como el Simuel egipcio que andaba cuidando el cuerpo del faraón mientras lo estaban embalsamando. Es decir, me tocó ver las cajas que primero estuvieron en Nuevo León, que tuvo a resguardo un funcionario de Bellas Artes, después llevarlas a la biblioteca, o sea, siempre estuve muy cerca de todo ese material. Curiosamente, ese material para mí tenía un dato, y lo tiene, de gran relevancia y gran emoción, porque la primera persona que me mencionó el nombre de Miguel Capistrán fue Natalia Cuesta Porte Petit, de quien Miguel de alguna manera pues recibió este material. Y yo no conocía a Jorge Cuesta, pero sí conocía a Natalia. Entonces me sentí pues muy emotivo, muy emocionado de que los papeles de Jorge Cuesta, en manos después de Capistrán, pues tener yo de alguna manera la custodia de eso. Y sí, tiene razón Sergio, están ahí las boletas de las calificaciones y los telegramas, más muchas otras cosas, porque están algunos de los programas, ¿cómo se llaman? Las publicaciones de Carta Blanca. Hay muchas curiosidades en ese archivo, hay fotos y están esos cuadernos que dice el cuaderno manuscrito, pero también hay unos manuscritos de nuevo de la vida en México y de cosas que de alguna manera era como que de supuesta era fácilmente suponer que las iba a tener Miguel. Entonces, regresando a la pregunta concreta, teóricamente sí están abiertos al público, pero por el momento esto no es posible por las condiciones en las que estamos. Muy bien. Bueno, tenemos ya el tiempo prácticamente agotado. Agradezco infinitamente la participación de Adolfo con su lectura, de Sergio por la aportación, por este texto que yo siempre digo, los libros tienen cuando tienen que salir y creo que se ha visto muy beneficiado por estos dos sellos editoriales, que es la Universidad Veracruzana y la Academia Mexicana de la Lengua, que le permite una mayor distribución. Aquí en Jalapa se puede conseguir a través de la librería Hiperión, a través de la red de librerías independientes, es como pueden también conseguir este libro. Y agradecemos la presencia de ustedes en esta presentación. De nuevo, gracias Adolfo, gracias Sergio. Ha sido un gusto tenerlos esta tarde con nosotros. Y les cedo ahora la palabra a Germán Martínez. Gracias Edgar. Gracias a Sergio Tellespón por ese gran trabajo que se refleja en este libro. Muchas gracias a Adolfo Castañón, que como bien lo dice Edgar García Valencia, es parte de la casa del gran Adolfo. Saludos a Adolfo Castañón. Y bueno, evidentemente este libro es un libro que además tiene un toque de nostalgia muy, muy bonito. Vale la pena solamente por eso ver las fotografías y ver los escritos también. Pero sobre todo es muy importante este libro para
que Miguel Capistrán no quede en el olvido. Luego puede pasar eso, que pasan los años y personajes como Miguel Capistrán pueden quedar en el olvido cuando es una persona importantísima en la cultura en México, sobre todo por todos los personajes que conoció, por este punto de vista crítico sobre la literatura, sobre el cine y sobre el ambiente cultural que había en México, un México que se vivía hasta cierto punto con cierta alegría y cierta paz después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando aparecen todo ese tipo de personajes que, como podemos ver en las fotografías, todos estaban impecablemente vestidos de traje. Un México elegante de aquel momento, de la cultura en México, y que es muy importante también para entender cómo se crea toda la literatura, cómo se crea la fotografía, el cine, en fin, todo lo que significaba el México de esos años. Miguel Capistrán, Contemporáneos y otras lecturas, de la Academia Mexicana de la Lengua, la editorial de la Universidad Veracruzana, con un trabajo que ya se comentó aquí, recopila principalmente Sergio Tellez Pont. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de la Filu Virtual. Recuerden que estamos en Facebook Live, ahí pueden encontrar esta transmisión, esta grabación también. Y también recuerden, estamos en YouTube, en Filu Virtual. Y recuerden también visitar nuestra plataforma, que es filu.v.mx. Ahí estamos y seguiremos con estas actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Hasta luego.